today, the goal is to understand certain things. One, that feminists and LGBTQ activists, they have differences. They are not the same, right? First, they have differences in terms of how they understand gender. Second, they have differences in terms of how they understand inequality, like how they understand the problem. They are different in that as well. And three, they have differences in terms of the solutions that they support and they propose, which is why you have a lot of debates about which solutions make more sense, right? So, in the context of debating, you usually have to defend one of these perspectives, or you have to prioritize specific goals or specific groups over others. So today we'll talk about what these differences are and like maybe how to use them in debates. Cool? Entonces, ¿cuál es, digamos, el fin de su taller? En este taller precisamente lo que vamos a mirar es, hay unas diferencias entre el movimiento feminista y el movimiento LGBTI. Principalmente estas diferencias se basan en cómo entienden tres factores importantes. Uno de ellos es cómo entienden el género, el siguiente es cómo entienden la inequidad y el tercero es qué soluciones les dan a los problemas de género y a los problemas de inequidad. Por eso es que vemos muchas mociones sobre qué debería ser el movimiento feminista o qué debería ser el colectivo LGBTI, porque precisamente dependiendo de cómo entienden el género, cómo entienden la inequidad, dan diferentes soluciones. Lo que vamos a ver hoy es cómo priorizar esos intereses, cómo existen esos intereses para poder aplicarlo a nuestros debates. Okay, so we have a lot of difficult questions when we talk about feminism, right? Feminists don't agree on their views on pornography or prostitution or polygamy or many other practices and ideas. So some feminists will say sex work should be allowed. Sex work is real work, which is my position. But you will have other feminists who will be like, no, sex work is absolutely exploitation and must not be allowed, right? So even within a movement, you have these disagreements. And let's ask ourselves, are all women the same? Can you put women together in the same box? Some people will disagree, right? So imagine, do you know who Sheryl Sandberg is? Sheryl Sandberg is the CEO of Facebook, right? White woman, Yale, Harvard educated, very wealthy, right? So you compare a first world corporate executive and a domestic worker from the Philippines, or from Mexico, or from Nepal. Their lives are very, very different, but they're both women, yeah? There are women who face the risk of genital mutilation, there are women who don't. Women who work in export processing zones or sweatshops in Bangladesh. So some people will say, what do all women really have in common? And sometimes not very much. So one point I want to make clear here is that gender, being a woman, is not the only element of someone's identity that is important. We also have to consider class, religion. Do all women actually share something in common just by virtue of being women? So some people will say yes. The threat of sexual violence, the possibility of pregnancy, these are things that are generally commonly shared. Some people will say not really, because in some cases class might actually be a more important factor. You have women who say, no, we want to wear the hijab. And you have other women saying, no, that is oppression, you must take off your hijab. So even among women, there is a disagreement of who exactly is your woman when you talk about women's rights. Entonces, dentro del movimiento feminista no hay visiones claras sobre muchos de los, digamos, de las problemáticas que más aquejan o de las que más se quejan las mujeres y como las concepciones que tenemos sobre opresión en el movimiento feminista. No todas las mujeres tienen la misma visión sobre si la pornografía está bien o está mal, si la prostitución está bien o si la prostitución es opresión con las mujeres, es ver a las mujeres como un objeto sexual. Lo mismo pasa, digamos, con la visión de la poligamia, si la poligamia debería existir o no debería existir. Eso que implica que dentro del movimiento feminista no hay
frente a este tipo de problemas. ¿Qué es lo que vamos a ver un poco? Cómo, digamos, pueden verse todas estas problemáticas dentro del movimiento feminista. Número 2, no todas las mujeres se ven iguales, ¿no? No es lo mismo ser una mujer, como el ejemplo que les pone Sharmila, de ser Sheryl, la que es CEO de Facebook, que estudió en Harvard, que es una persona con mucho poder, que es una persona con dinero, a ser una trabajadora doméstica en Bangladesh. No es lo mismo ser una persona que es trabajadora doméstica en la Ciudad de México. No es lo mismo ser una mujer que ha, tenido mutilaciones en sus genitales que una mujer que no lo ha tenido. No es lo mismo ser una mujer musulmana a ser una mujer católica. ¿Cuál es, la conclusión a la que podemos llegar acerca de esto? Que en la realidad de las mujeres y en su identidad no solo juega el hecho de ser mujeres, sino que juegan muchos otros factores. A eso le llamamos interseccionalidad, ¿no? Entonces las mujeres no tienen las mismas experiencias porque otros factores de su vida, que pueden ser su raza, su género, su clase social, inciden en las experiencias sociales a las que se someten y los retos que tienen como mujeres. Eso nos lleva a una pregunta, central, y es, bueno, si eso es así y las mujeres no todas tienen las mismas experiencias, ¿todas las mujeres comparten o no comparten algunos aspectos específicos de su vida? ¿O qué es lo que hace a las mujeres un colectivo en específico? Quienes responden que las mujeres sí tienen factores compartidos que hacen su experiencia, algo similar, o que puede hacer que el movimiento feminista abogue por todas al mismo tiempo, son factores como decir, bueno, la mayoría de mujeres pueden estar en riesgo de quedar embarazadas, pueden querer quedar embarazadas, las mujeres, la mayoría de ellas o todas, sufren o pueden sufrir violencia sexual, violencia de género, y son esas experiencias las que hacen que el movimiento feminista, a pesar o incluso con la interseccionalidad, pueda abogar por sus intereses. Número 2, pues puede haber la respuesta en la que decimos, no, mira, pues las mujeres no tienen nada en común, las mujeres precisamente, en una sociedad como la hindú, donde las diferencias entre clases son más marcadas, pues es mucho más relevante que seas de la casta baja a que seas mujer. Estas respuestas dependen de la visión que tenemos de qué es lo más importante en la vida de una persona, si su experiencia de clase, su experiencia de género o su experiencia de clase social. Eso implica que muchas veces, dependiendo de cómo podemos caracterizar la interseccionalidad de una persona y las prioridades de ella, podemos poner en un primer lugar su género o en un segundo lugar su género. Yo no estoy diciendo que siempre, en todos los casos, podamos decir en qué lugar va el género en una persona, pero creo que sí es posible, a través de caracterizaciones matizadas, matizadas, explicar cómo para una mujer puede ser más importante su clase social que el hecho de ser mujer. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un debate sobre género o nos enfrentamos a un debate sobre feminismo. Okay. So what we'll do now is we'll talk about some of the major perspectives and the debates between them, right? But in reality, sometimes it doesn't mean like you belong to only one category. In reality, it's a lot more complicated, but this might be helpful just for education purposes, right? So not first because it's more important, but one example would be liberal feminists. So for liberal feminists, the inequality is really just as a result of problems in the law, problems in political processes, right? So the solution that they want is, we just correct those problems. Let us have formal equality, right? So let us change the political procedures. So maybe we can have affirmative action for women in parliament, maybe we can remove discrimination for women in the workplace,
we should have equal opportunity for women to go to school. So a lot of what they want to fix is in the public sphere, right? But for liberal feminists, choice is very, very important. And agency. So for them, if a woman stays at home, that's her choice. Like, let her. We don't need to change the bigger structures of society. Our changes are small and reform-oriented, right? So if a woman wants to wear a short skirt or she doesn't want to wear a short skirt, leave her alone, that's her choice. If she wants to get cosmetic surgery, that's her choice. Let her, right? So it assumes that individuals are capable of choice and are free to act in certain ways. So you just remove the formal obstacles and you will have equality. Entonces, hay muchas formas de ver el feminismo. Lo que vamos a hacer es ver, digamos, todas las formas en las que se puede entender el feminismo. Esto no implica que, digamos, la forma en la que vemos el feminismo es pertenecemos solo a una, entonces si eres feminista liberal no puedes ser todos los otros tipos de feminista, sino que básicamente la razón por la que hacemos esto es por, digamos, con propósitos educacionales, como para saber cómo se puede ver el feminismo de distintas maneras. La primera forma un poco es el feminismo liberal. Y entonces, ¿qué dice el feminismo liberal? Que la inequidad de género digamos, es el resultado de problemas en las decisiones políticas y cómo esas decisiones políticas han afectado las leyes que existen y cómo esas leyes oprimen a las mujeres. Entonces, bajo esa visión de cuál es el problema de la inequidad, para las feministas liberales, la solución a la inequidad es igualdad formal, es decir, que haya igualdad en el acceso a la educación, que haya leyes que permitan que las mujeres estudien, que haya leyes que permitan que las mujeres tengan igualdad de pago, digamos igualdad de pago en términos salariales, que las mujeres tengan igualdad en términos de acceso al voto, igualdad en términos de capacidad de pertenecer al Senado o al Congreso. ¿Qué es lo que más valora el feminismo liberal? Valora la capacidad de decisión de la mujer y la agencia. ¿Eso qué implica? Que una feminista liberal probablemente dice que una mujer que ha sido ama de casa no es una mujer que está actuando mal, porque es una mujer que tuvo la posibilidad y decidió ser ama de casa. Pasa lo mismo con una mujer que decide vestirse con una falda corta y una mujer que decide ponerse un hijab. Lo que más valora el feminismo liberal es darle a las mujeres esta capacidad de decisión. Digamos, ¿dónde es más claro este feminismo en la historia? Yo creo que en la historia básicamente vemos este feminismo sobre todo en la época de las sufragistas, cuando estábamos hablando de darle el voto a las mujeres, de cómo podíamos empoderar a las mujeres a través de decirles que estaba perfecto decidir ser madre, decidir ser ama de casa. Creo que, digamos, en los late 20s y 30s tenemos, digamos, esta visión del feminismo en términos de tenemos que cambiar la ley y cuando cambiemos la ley vamos a poder ser iguales. Okay. Now, socialist feminists. So these ones, they say, no, the problem is deeper than what you say. It's not just about the formal legal structure, it's not just about the laws, it's not just about add women solve, right? The problem is capitalistic political and economic structures. That's socialism. It combines with feminism because socialist feminists are like, oh, but it is actually men who are mostly predominantly in the ruling group, although you have some women now, right? So they control the rules of society, but also the production of ideology. So even if you have a woman in power, that might not be enough, right? So you might have some women who are now CEOs of wealthy companies. You might now have Hillary Clinton and female politicians, but the socialist feminists will say that's not enough. Because that's just women participating in an elite structure that's predominantly controlled by men. So we need to take it a step further. We need to reimagine how the economy works. We need to redistribute wealth, and we need to value women's labor more. So things, for example,
so they feel that things like prostitution, domestic work, childcare, and marriage are ways where a woman is exploited by the patriarchal system. So socialist feminists are like, look, the way we decide which labor we pay for and which labor we don't pay for is very, very sexist. So the work of women at home, right? Domestic work, childcare, these are all very, very difficult types of work that is never acknowledged, that is not paid for, it is just assumed that women will provide it. But actually, the capitalist system relies on that labor of women, yeah? Because for, predominantly males to be productive in the formal sphere, you need women supporting them in the private sphere, right? So the criticism of socialist feminists goes a lot deeper. So for them, it's not just enough that women are now included among the elites. They're like, no, unless we have genuine redistribution of resources, we won't have genuine equality. So they are more willing to work with men and all other groups because they think the oppression of women is a larger pattern that affects everyone in the capitalist system. Interesting story. If you think about how the country's gross domestic product is measured, you look at what things are consumed, what things are bought and paid for. So, if you are measuring consumption, for example, you'll be like, oh, someone bought an egg. I will register that they bought an egg in the store. But what isn't obvious there, what you are not counting, is the woman who bought that egg, went home, cooked that egg, right? So that labor is invisible in traditional economics. So socialist feminists are like, this is not cool. Fix this. Entonces el segundo punto, o la segunda visión del feminismo es el feminismo socialista. El feminismo socialista dice, mira, creo que no es simplemente decir que la ley es opresiva y la ley es injusta, que con cambiar la ley vamos a solventar todas las desigualdades a las que están sometidas las mujeres. Lo que pasa es que hay algo mucho más profundo que afecta la forma en la que las mujeres, interactúan socialmente. Y eso es, uno, el capitalismo, pero dos, es el hecho de que las estructuras de poder están dominadas por hombres. ¿Qué, consecuencias llevan estos dos factores? El primero es que, en efecto, pasa lo que dicen las feministas liberales, y es que las reglas en la sociedad, las leyes, están pensadas para los hombres y para beneficiarlos. Pero número dos, lo que pasa es que los hombres, tienen un manejo de la ideología que tenemos como personas, de lo que consideramos que está bien y que está mal, de lo que consideramos valioso y no valioso. Eso que genera que para una feminista socialista no baste con que haya una mujer en una posición de poder, porque esa mujer en la posición de poder lo que sigue es, dándole más eco a estas ideologías machistas que siguen diciendo que los hombres o que lo que más tiene valor en una sociedad es productividad, que lo que tiene más valor en una sociedad es trabajar en una empresa. ¿Qué dicen entonces las mujeres socialistas? Que no basta con este tipo de pensamientos de que las mujeres tienen que estar incluidas en la élite, sino que tenemos que reimaginarnos el sistema económico. Porque el sistema económico lo que hace es desvalorizar las labores de las mujeres precisamente por el rol ideológico que han tenido los hombres en nosotros. Este es el feminismo que dice como es tan mal que pensemos que las mujeres tienen este rol de cuidadoras dentro de la sociedad. Y está mal que como sociedad incluso pensemos que el rol del cuidador no es relevante y que el rol del cuidador no debería tener un pago. Si nosotros vemos, la forma en la que funciona el sistema capitalista es así. Nosotros nunca nos hemos cuestionado porque una ama de casa no recibe, no recibe paga, o porque cuando yo les digo estudiar enfermería, ustedes se imaginan un salón lleno de niñas. Este tipo de cosas llegan porque hay un manejo ideológico por parte, de la élite que generalmente está conformada por hombres, que nos dice que las personas que tienen estas labores generalmente
generalmente son mujeres y por eso precisamente son labores que no reciben tanta paga, son labores que no consideramos valiosas dentro de la sociedad, sino que consideramos que son nimias comparadas con las labores que siguen los hombres en sus oficinas de señores grandes con corbata. ¿Qué dice entonces este feminismo socialista? Este feminismo socialista dice: tenemos que cambiar la forma en la que damos valor a las labores dentro de la sociedad. Hoy en día las personas que tienen labores de cuidado o no reciben paga o reciben una paga mínima, no se valora su aporte, y esto no solo afecta a las mujeres, y esto es algo muy importante de la visión del feminismo socialista, y es ellos, digamos, si bien las mujeres y las personas que hacen parte de esta ola del feminismo socialista entienden que principalmente han sido las mujeres las víctimas de esta visión, no han sido solo las mujeres, sino en muchos casos esto también afecta a los hombres. Les voy a dar un ejemplo, esto no es traducción de Sharmila, pero básicamente hay, digamos, no me acuerdo si es una película o una serie en la que no, es una película, gran película, y hay una señora que está intentando que el cuidador de su mamá reciba la pensión de su mamá y reciba mayor pensión por ser su cuidador, que es una ley que existe en Estados Unidos, y le dicen: no, mira, esto solo sirve para cuando la cuidadora es mujer. Entonces, ese es el precedente judicial que existe y ella no puede cambiar ese precedente, el cuidador no le van a dar la pensión, y ella lo que dice es: pues está muy mal que el sistema jurídico y que todo el sistema ideológico de mi nación piense que solo las cuidadoras son mujeres y solo se le da derechos a ellas. Miren que esto no solo afecta a las mujeres, sino que afecta a las personas que deciden ser cuidadoras porque creen que este es, digamos, el rol que tienen en la vida y lo que las llena como personas. El hecho de que como sociedad desvaloricemos todo este tipo de prácticas hace precisamente que el sistema de élites se pueda seguir superponiendo y, digamos, encontrando narrativas para decir: mira, por esto es que no le pagamos tanto a estas personas, por eso es que no tienen tanta relevancia en nuestra sociedad. Otro ejemplo que les da, digamos, Sharmila con respecto a estos problemas es cómo medimos el PIB. El PIB se basa en términos de la producción de una nación. Nosotros medimos el consumo, medimos que alguien compre un huevo, pero no medimos el trabajo y la producción que genera cocinar ese huevo, dárselo a alguien, que es generalmente el rol que han cumplido históricamente las mujeres. Eso que implica que el sistema capitalista sistemáticamente desvalora el rol de la mujer y el trabajo que el mismo sistema capitalista y el mismo sistema heteropatriarcal ha forzado a la mujer a tomar. Entonces es como este círculo vicioso de constante opresión en el que no solo obligas a la mujer a decidir en qué invertir su labor y en qué invertir su vida, sino que cuando ya la obligaste a tomar esa decisión de ser ama de casa, no le das valor al trabajo que ha hecho como ama de casa, y es por eso que el sistema capitalista también oprime a la mujer, porque sus roles dentro de la sociedad no son valorados en la misma medida que los roles que históricamente han cumplido los hombres, y por eso el feminismo socialista dice: tenemos que reimaginar la forma en la que concebimos el trabajo y la forma en la que funciona el capitalismo, o incluso en muchos casos, cuando tenemos feminismo pues marxista, hablamos de abolir, digamos, el capitalismo. Okay. Next one is, so the radical feminists. This is quite controversial. So radical feminists generally think that certain traits are more feminine. So things like caring, compassion, sensitivity, community connection. Radical feminists are like, women are more nurturing, and we should not try to be like men. In fact, we should change the world so that we end up valuing the feminine traits more. So radical feminists will say, we don't want women trying to turn into men to succeed. So when they're looking at female leaders, their problem is, no, you should demonstrate an ethics of care.
you should be proud of femininity, you shouldn't try to adopt masculinity, right? The problem is we want to make the world more caring and more, compassionate. So they want to recapture also female sexuality, which they think has been objectified by men. There are attempts to control women's bodies. So a lot of radical feminists think that sex work and pornography are immediately bad and completely exploitative, right? So here's one example of a debate between the radical feminists and the liberal feminists. Let's talk about the military as an institution. So the liberal feminists will say, we need more women in the military because there is a lack of equality. You should accept more women because women can do what men can do. They can fight just like men. In some cases, they might even be better fighters than men. If you let women into the military, then we have equality. Radical feminists are like, no, that is a bad idea. We should not try to join the military and be more like men. Instead, we should challenge the institution of the military. We should challenge the idea that violence and aggression are important. And in fact, we should build a world where we have fewer wars and where we prioritize peace and cooperation, right? So those are the two approaches. I mean, it's not as simple as that, but that's a good illustration of the difference between the two. Cool. Entonces, está también el feminismo radical y es bastante controversial, pero básicamente lo que dice el feminismo radical es hay características femeninas que son intrínsecas a las mujeres, es decir, toda mujer necesariamente es cuidadora, toda mujer es necesariamente empática, toda mujer es necesariamente esta persona que, intenta conciliar, que es, mucho más cooperativa que los hombres. En ese orden de ideas, el feminismo radical dice, no intentes cooptar los espacios de los hombres, porque tú nunca vas a poder parecerte un hombre, tú nunca vas a poder ser esta persona fuerte, esta persona súper clara con sus decisiones, sino que tú siempre vas a ser una persona cuidadora, una persona empática, y en ese orden de ideas, nuestro rol como movimiento feminista no es cooptar esos espacios, sino que nuestro rol como movimiento feminista es cambiar a lo que le damos valor. Ya no le queremos dar valor a lo que históricamente han hecho los hombres, sino que le tenemos que empezar a dar valor a las labores que nosotras históricamente hemos hecho y que van acorde con nuestras características intrínsecas. Lo segundo que hace este movimiento, esta visión radical del movimiento feminista es hay que redefinir la sexualidad porque toda manifestación de la sexualidad es necesariamente, objetivizante de la mujer. Toda visión o ejercicio de la sexualidad de la mujer es porque la mujer es vista como un objeto sexual y en ese orden de ideas deberíamos redefinir la forma en la que la mujer entiende su sexualidad. Vamos a ver un ejemplo que es del que les acabo de hablar Sharmila, de cómo se da este choque entre visiones, y es si, en la moción de si deberíamos tener representación de las mujeres en la milicia o no deberíamos tenerlo. Tenemos el choque entre la visión liberal del movimiento feminista y la visión radical del movimiento feminista. Entonces tenemos probablemente una visión liberal que nos dice, mira, las mujeres deberían tener mayor representación en la milicia porque las mujeres tienen las mismas capacidades de cumplir este rol de defender a la nación que tienen los hombres, porque las mujeres pueden ser igual de fuertes, porque las mujeres pueden ser igual de estratégicas que los hombres, y en ese orden de ideas tenemos que luchar porque tengan la misma representación en la milicia para lograr esta igualdad, un poco formal que tanto busca el movimiento desde una visión liberal. ¿Qué diría una feminista radical? Diría, no está bien que la mujer quiera estar en este rol, porque ese no es el rol de la mujer. Lo que tenemos que hacer precisamente es luchar contra esta idea de que
la seguridad, la violencia y la guerra es algo primordial en el interés de las naciones y deberíamos empezar a propender por una visión que incluya más nuestras características intrínsecas, que son la cooperación, la empatía, todo este tipo de cosas. Entonces deberíamos propender porque las naciones no quieran hacer guerras, hagan menos guerras y propendan por la paz, porque en ese lugar es donde las características intrínsecas feministas son más valorizadas que las de los hombres. Yo creo que hay otro ejemplo de un debate en el que vemos este feminismo radical, y creo que es una moción creo que es del Oxford o el Cambridge. Entonces está esta moción que no sé si es de Cambridge o de Oxford, que es: esta casa se opone a los esfuerzos del movimiento feminista por redefinir por mostrar como empoderantes los roles que sistemáticamente han cumplido las mujeres. Entonces, mostrar como empoderantes el hecho de ser ama de casa, mostrar como empoderante el hecho, digamos, de ser cuidadoras. Nuevamente es esta visión del feminismo radical, es decir, no nos sirve intentar cooptar los espacios de los hombres, nos sirve decir que los espacios que históricamente hemos ocupado son los espacios más importantes. Probablemente, ¿cuál va a ser la visión contra la que se contrapone en la moción? Pues la visión socialista del feminismo, en la que te dices, no, tú no tienes que redefinir que ser ama de casa tiene valor. Lo que tienes que hacer es cambiar el capitalismo para que precisamente no se le dé más valor a los lugares de los hombres. Precisamente lo que tenemos que hacer es cooptar esos lugares de los hombres y quitarles el manejo ideológico que han tenido históricamente. Entonces ahí están los dos choques, ¿no? Como deberíamos seguir, digamos, diciéndole a las mujeres, sigan siendo amas de casa, pero ahora lo que queremos hacer es decirles, ser ama de casa está súper cool, o les deberíamos decir, no, quítale todos los espacios a los hombres y compite contra ellos, porque es la única forma de luchar contra esta opresión ideológica que hemos tenido históricamente. Okay, this one I'll just give a short introduction to. Postmodern feminism, they don't really believe in male or female or a binary distinction. Also, the argument is these differences that we think exist between men and women, they are not natural differences. We kind of just impose it on them, and then people internalize it, and then we keep performing it, that it becomes fixed. It appears natural, but it's actually not natural. And so their emphasis is to keep challenging this binary, right? They're like, no, we will not assume heterosexuality as our default. Like, we will celebrate the fluidity of people's identity, whatever, let them self-identify, and so challenge like gendered expectations of individuals. I'll stop there for now. Yeah? Ok, entonces vamos a mirar esta ola del feminismo, esta visión del feminismo rápidamente para seguir con lo demás que tenemos del taller, y es el feminismo postmoderno. ¿Qué hace el feminismo postmoderno? En principio dice, mira, las diferencias entre lo que entendemos como femenino y masculino no son diferencias naturales o intrínsecas, como decía el feminismo radical, sino que son diferencias impuestas por la sociedad, que han sido repetidas tan constantemente que hemos naturalizado como sociedad, pero que no responden a lo que es realmente una mujer y a lo que es realmente un hombre. En ese orden de ideas, ¿qué hace este feminismo postmoderno? Hace dos cosas en principio. La primera de ellas es decir, vamos a, digamos, retar o cuestionar absolutamente todo lo que sea binario, todo lo que me diga esto hace un hombre y esto en contraposición es lo que hace una mujer. Eso no existe, eso es una imposición. Y número dos, no asumir la heterosexualidad como lo normal,
lo que es común, sino asumir precisamente la fluidez del género, la fluidez de la sexualidad y asumir que una persona no necesariamente por ser mujer tiene que gustarle un hombre o un hombre no necesariamente le tiene que gustar una mujer, sino precisamente como cuando no estamos encasillados en estos valores de lo que es ser mujer y ser hombre, podemos precisamente nosotros mismos a través de nuestras propias experiencias decidir qué es lo que nos gusta, cómo vivimos nuestro género y cómo vivimos nuestra sexualidad. Okay, so let's talk about some of the common debates you encounter in debate land, right? So as we said earlier, the way that a group of people understand the problem has an effect on the kind of solutions that they support, right? So your understanding of the problem will often, if you don't think that this is a problem, then you won't support that solution, right? So some motions you might have encountered are full decriminalization of sex work or prostitution. Should we do it or not? Or second, that whether feminists should reject cosmetic surgery. So these are some examples. In both examples, a big part of the debate is the choice that the woman is making. How valid is this choice, right? So in the sex work debate, radical feminists and some Marxist feminists will say this choice is never valid. Even if the woman is officially, like, on the surface saying yes, she's forced into this by poverty. She's forced into this because we live in a society that objectifies women. And all the power in the situation lies with the client, who is usually male. So this is the argument that they make. And therefore, it can never be a valid choice. So other feminists would say, in the context of a capitalist system, because we cannot just remove capitalism, this choice to engage in sex work is just as valid as other choices that other laborers make. For example, the choice to work in a factory, where you also have to work long hours, and you are also at the risk of like injury, like back pains and arthritis and all of these things, or the choice to work as a domestic worker, right? So all of these choices, they are not absolutely free, but they definitely involve free will and consent. So some people will be like, no, this can never be a free choice. Or even with cosmetic surgery, so some people will say, look, a woman can choose to decide how she wants to look. Like if she's unhappy with her appearance, she'll be allowed to change it, right? Whereas you also have a group of feminists who will be like, that's never a free choice. Because there are societal expectations on you to conform, so you feel that pressure to conform, and therefore change how you look. And the more that women do it, then the harder it is to opt out of that system. Because the costs of opting out are really, really high, right? There's no easy answer to a lot of these debates. But those are the different perspectives at play. Some people will say, oh, it is good to include more women into the labor force. So the liberal feminists will be like, give them access to credit, or give them access to jobs. But the Marxist feminists are going to be like, but that's not enough. In fact, giving women access to credit or access to formal jobs, if you don't change the situation in the private sphere, where they also have obligations to care for their kids and maintain the household, will result in a double burden for them. Their working hours will increase, and they will have even less time for themselves. So is this really what empowerment looks like, right? So that's an ongoing debate. So some people are like, this solution is enough, because if they have jobs, they have money, they can leave an abusive relationship. Other people are like, yeah, but for most women, you just increase their workload. So, back and forth. Okay. Listo. Entonces, un poco debates comunes y cómo juegan las diferentes visiones del feminismo en esos debates comunes. Entonces, por ejemplo, tenemos estos debates sobre si deberíamos criminalizar o no la prostitución, si deberíamos permitir o prohibir la cirugía cosmética en mujeres. Todos estos debates tienen detrás la discusión de si la decisión que está tomando la mujer es libre o no, si es una decisión válida o es una decisión que permite a largo plazo que se continúe la opresión de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en la de si deberíamos criminalizar la prostitución,
prostitución o no, tenemos una visión que podrían tener las feministas radicales y las feministas marxistas, las que decimos, mira, no, una mujer que decide ser una trabajadora sexual es una mujer que no tiene decisión porque es pobre, porque no ha podido tomar, digamos, de manera libre la decisión y por ende en ningún caso es la decisión de prostituirse una decisión libre, por lo tanto nunca la deberíamos permitir. Pero número dos, el hecho de tener un encuentro sexual por una paga siempre, en todos los casos, es objetivizante porque siempre es el hombre quien tiene el poder en la relación sexual, porque es el hombre quien paga, porque es el hombre quien decide y por ende ante esa simetría nunca deberíamos permitir la prostitución. ¿Qué diría una feminista liberal al respecto? Pues que es el otro lado de por qué no criminalizar, es decir, mira, en un contexto capitalista esto es similar a la decisión que toma una persona que está en malas condiciones económicas de trabajar en una fábrica. Es la misma decisión que toma, por ejemplo, un hombre o una mujer que decide someterse a posibilidades de accidentes en el trabajo, a posibilidades de dañar su calidad de vida al someterse a trabajo constante de muchas horas en una fábrica. Es lo mismo que una trabajadora doméstica y en ese orden de ideas bajo el sistema capitalista la mujer debería tener la libertad de decidir cómo quiere ganar dinero y en qué condiciones quiere hacerlo y por ende no deberíamos criminalizar la prostitución. Ahora en el debate de la cirugía cosmética, una feminista, digamos, radical diría, mira, no puedes hacerte una cirugía cosmética porque tenemos valores impuestos de cómo se debería ver una mujer y la sociedad dice la mujer se debería ver de X o Y manera. Y precisamente cuando permitimos la cirugía cosmética es cuando, reforzamos mucho más estas ideas de las mujeres deberían verse de X o Y manera, esto es una mujer bonita, esto es una mujer exitosa. Y lo que diría, digamos, la otra parte que es el feminismo liberal que valora la decisión de la mujer es libre de verse como quiera y de aprovechar o no aprovechar las imposiciones sociales que hay con respecto a qué es la belleza y no deberíamos truncar su libertad de decisión frente a cómo se quiere ver y cuál es el lugar que quiere tener en el mundo con respecto a cómo se ve. Por último, están estos debates sobre si es suficiente o no es suficiente o si deberíamos o no deberíamos darle a las mujeres créditos o darles más trabajos, darles, digamos, espacios específicos donde solo se contraten mujeres. Y entonces tenemos estos dos debates. Tenemos un lado en el que defendemos que esto lo que hace es a las mujeres les da agencia, les da capacidad de competir en el mercado, les da capacidad de tener dinero para acceder a servicios, y está otro lado en el que decimos no, esto le impone una doble carga a la mujer porque probablemente también tiene el rol de cuidadora, probablemente también tiene el rol de responder por muchas otras imposiciones sociales. Cuando le das un trabajo no estás solventando el problema, porque no estás solventando el problema privado que hay con respecto a la mujer, y es los roles que tiene que cumplir dentro de la familia, los roles que tiene que cumplir dentro de la sociedad, y en ese orden de ideas pues le estás imponiendo a la mujer muchas más cargas de las que tiene un hombre, y no deberíamos darle más trabajo, sino que deberíamos hacer que se valore el trabajo que ya tenía. I'm going to skip that slide for now. So other common debates. Political strategy, right? Do you go radical in your strategy or do you choose more reformist approaches? So radical approaches tend to shock society, yeah? So things, for example, like slut walk, I don't know if you are familiar with this, but women were like, we can wear whatever we want and you should not like bother us, we own our bodies. So some people were like, this is a bit extreme, this will cause a conservative backlash, parents will now be afraid of their daughters becoming feminists, you need to take it slow. Some people are like, no, we will argue. So another example would be abortion for all women. Anyone who wants it should have access to it. Some people are like, no, we
we need to moderate it. Only for women who have been victims of rape or like, only in the first trimester. So how far do you go? Of course, some people will say any demand for change will always have a backlash anyway. So that's part of the debate, right? So that's a common debate in terms of strategy. How radical or how reformist do you go? Second is, for any social movement, right? Do you highlight your difference or do you highlight your similarity? So a big debate here was the LGBT movement and the push for same-sex marriage. So some people in the LGBT movement were unhappy with this and they said, why are we trying so hard to be like the heterosexuals? Why are we trying so hard to have what they have, right? Hello, Pete Buttigieg. But some are like, no, we should highlight our difference. We should highlight that we want alternative lifestyles, and that's not exactly what we want. So again, in the feminist movement, right? Some women are like, why are women trying to prove that they can be like men? Like, why are you being aggressive and tough and masculine in the boardroom? In fact, you should highlight our difference and celebrate that difference. Again, difference in strategy. Third and fourth, then I'm going to wrap up because we have a translation. Third is, do we work with the police? I think the police is such an important example because the relationship of the police with different ethnic groups is, it's not the same. So an example in the US, right? I don't know if you guys are familiar with this video of a white woman walking down the street getting harassed, right? The street catcall, street harassment campaign. The first video was released by Hollaback, right? It was found out that they had edited the video. And whenever it was a white man catcalling, they removed it. And the video only had black men and Latino men. So basically, the narrative that was constructed here was, white women are under threat by men from ethnic minorities. So obviously, a lot of African American women and Latinas were like, yes, street harassment is a problem for us, but we don't believe in your suggestion of using the police to enforce these things. Because our communities have a very different relationship with the police, right? So a lot of laws, for example, on domestic violence and harassment that middle and upper class white women advocate for, which involves a big role for the police, women from racial minority communities are not necessarily happy with this approach. So it's not that they're denying the problem, but they don't think the police should be a big part of the solution in their communities because their fathers and their sons and their brothers are threatened by the police, right? So I am not a big fan of the police and feminist solutions either, but that's a big debate in the movement, right? Should we work with religious institutions? So some people will say yes. Well, first, some women are like, we want to be both religious and feminist, and we think it is possible. So you do have some Islamic feminists who are like, we prefer to reinterpret religious texts to become more progressive rather than challenge the institution completely. But then some people will say, but you're never going to win in that game. Because the moment you legitimize it, it will always be sexist. Like, you must be free of the patriarchy completely. So that's also an interesting debate. Where do we get funding might also be a debate. Like, if you get funding from conservative sources, then your ability to advocate is very, very limited. So if you get funding from a lot of corporate actors, it becomes hard to resist capitalism. Anyway. Ok, entonces, muchas decisiones estratégicas que, digamos, entendemos cuando entendemos las diferentes versiones del movimiento feminista y los diferentes entendimientos. Número uno es, ¿qué tan radical me voy en la forma en la que explico las necesidades y las soluciones? Puedo tomar decisiones supremamente radicales de vamos a abolir el capitalismo, como lo diría una feminista marxista, vamos a ser cuidadoras y decir que estas son las cualidades intrínsecas de una mujer, como lo diría una feminista radical, o vamos a decir lo que diría una feminista liberal, y es decir, pues las mujeres pueden ocupar los mismos lugares que los hombres y deberíamos propender porque pueden ocuparlos. Entonces, ese tipo de decisiones. Ahora, número dos,
¿en qué me enfoco? ¿Me enfoco en resaltar nuestras diferencias o me enfoco en resaltar las cosas que tenemos en común y cómo a través de lo que resalto puedo pedir derechos o condiciones distintas? Entonces el ejemplo que dábamos aquí era pues el movimiento LGBT pidiendo la libertad y el derecho a adoptar de las familias homoparentales. Y es ¿por qué muchas personas del movimiento cuestionan este tipo de peticiones de derechos? Porque es como, ¿por qué nos queremos parecer a las personas heterosexuales? ¿Por qué tenemos los deseos de ser, digamos, de tener el mismo acceso a los mismos derechos en vez de pedir derechos diferenciados dependiendo de nuestras necesidades específicas, ¿no? Ahora, el otro es, ¿trabajamos o no trabajamos con las instituciones, especialmente con la policía? Hay un tipo de feministas que dicen, bueno, trabajemos con la policía, hagamos que el Estado nos apoye en este tipo de luchas contra, digamos, contra la presión sistemática. Hay otros agentes dentro de la sociedad, sobre todo las feministas que, digamos, y las mujeres que sufren de condiciones de opresión interseccional en las que por sus cuestiones de raza o por sus cuestiones de clase precisamente tienen también brutalidad policial. Es decir, creo que probablemente una mujer de clase baja en Estados Unidos que es parte de, digamos, de la comunidad afro no quiere que el feminismo trabaje con la policía porque la policía es brutal con su esposo, es brutal con sus hermanos, es brutal incluso con ella. El ejemplo que les daba Sharmila al respecto es como había un estudio o digamos un video sobre los piropos callejeros y cómo esto es opresivo para las mujeres, y el video que terminan sacando después de constantemente grabar una calle solo muestra a los hombres latinos y afros haciendo los piropos, pero cortaron a todos los hombres blancos haciendo los mismos piropos que eran igual de opresivos. Entonces, cómo este tipo de narrativas lo que hacen es nuevamente oprimir a las, digamos, nuevamente a las feministas interseccionales, que son probablemente las que en mayor condición de vulnerabilidad se encuentran. Penúltimo es el tema de si deberíamos trabajar con las instituciones religiosas, si las instituciones religiosas propenden o no por nuestras necesidades y reinterpretar los textos de las instituciones religiosas nos ayuda como feministas o nos vuelve a imponer valores que no queremos dentro de la sociedad. Y por último, si deberíamos, por ejemplo, buscar financiamiento, ¿dónde deberíamos buscarlo? Si deberíamos tenerlo externamente o no tenerlo externamente, cómo ese financiamiento externo, por ejemplo, de corporaciones, puede imponer nuevamente valores machistas dentro del movimiento, puede reducir nuestra capacidad de agencia, puede supeditar al movimiento feminista a los deseos de este ente capitalista que es mayormente, digamos, manejado por los hombres, o si precisamente a partir de lograr que corporaciones nos financien, lo que estamos haciendo es aprovecharnos de precisamente lo que sistemáticamente nos han quitado, y es quitarle, por ejemplo, o digamos, en efecto, quitarle ese poder al sistema capitalista diciéndole dale la plata precisamente para luchar contra ti. Creo que eso es un poco todo y ya vamos a empezar con la ronda, entonces vayan entrando por favor y voy a ir a llamar a los que están afuera.